¿Qué tal? Nos encontramos por este medio de información. Me acompaña el licenciado Alberto Navas Salgado. Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. El presente video, llamándolo en términos generales, es para debatir un tema de suma importancia relacionado con la reforma constitucional desindexación, perdón, salarial y las implicaciones a los derechos de jubilación y sus derechos laborales. El licenciado Alberto Navas Salgado es abogado litigante, especialista en materia de seguridad social, así como diferentes áreas gubernativas y legislativas que ha desempeñado en sus años y diferentes cargos. Licenciado, bueno, el tema que estamos proponiendo a la mesa es la reforma constitucional de desacción, desde su entró en reforma 2015-2016, las propuestas y el carácter que ha tenido a la fecha en la legislación de seguridad social y las implicaciones jurídicas que conlleva esta reforma. Para empezar, me gustaría tomar un tema de alta relevancia y que usted es especialista en estas consecuencias. ¿Cuál fue el fin constitucionalmente válido? ¿Cuál fue el fin constitucional que tuvo esta reforma a partir de su vigencia en el 2016? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Eh, Hablar de la reforma constitucional de 2015 en materia de desindexación del salario mínimo nos llevaría a ver un poco los antecedentes antes de y por qué se da esta reforma. Claro. Los antecedentes tienen que ver con que antes de la aprobación de la reforma en diciembre de 2015 y entró en vigor a partir de enero del 2016, tiene una historia larga. El salario mínimo en México era la medida referente para todo tipo de cuestiones, no solamente para el pago de los trabajadores en la economía formal, sino además tenía algunos aspectos como las multas, los créditos hipotecarios o créditos personales, alguna infracción, algún tipo de estas cuestiones. Bueno, pues todo era con referencia al salario mínimo. Eso obstaculizaba el crecimiento del salario mínimo, que ha sido una larga lucha de los trabajadores porque el salario creciera por arriba de los topes de la inflación, ¿verdad? En consecuencia, los diputados y senadores de aquella legislatura y como propuesta del Ejecutivo Federal, encontrar una forma de quitarle esas cargas al salario mínimo, ¿verdad? Y entonces sí limitar a este como referente para el pago de el salario a los trabajadores de la economía formal, ¿verdad? Apartando las cargas impositivas ajenas al salario. Claro. Bien. En ese sentido, podemos decir que la reforma fue una reforma de grandes alcances, porque ello ha permitido que el salario gradualmente vaya creciendo. ¿Y cuál es el fin del salario mínimo? Que este alcance para los mínimos indispensables para la subsistencia del trabajador y sus familias. Consecuentemente, eso se ha logrado porque a partir de esa reforma, el salario empezó a crecer por encima de la inflación, o lo que conocemos también con el Índice Nacional del Precio al Consumidor, que es la medida que hace el INEGI de la canasta básica anual, ¿verdad? También se conoce como la ley de las sumas, que es una ley muy pequeñita, ¿verdad? De 5 artículos realmente, donde se establecen claramente para qué se introduce esta reforma constitucional que modifica, bueno, agrega un apartado al artículo 26, la letra B, en el que se establece cuáles son los fines de esta reforma constitucional que le permita al salario mínimo crecer anualmente de manera más exponencial. Y también el 123 de la Constitución fueron necesarios reformarlos para poder de esa manera separar lo que son las relaciones meramente laborales con las cargas impositivas que tenemos que pagar los ciudadanos, ¿verdad? En diversas áreas, o el propio Estado como obligaciones del Estado. De tal forma que dijéramos que en ese sentido el gran beneficio fue para que el salario mínimo crezca por encima de los incrementos de los precios al consumidor, del índice de precios al consumidor.
¿Cuáles son las desventajas que tiene? Porque también hay que verlo. Los trabajadores de la economía formal son trabajadores que aquí entramos a la seguridad social, que en sus orígenes, ¿verdad? Tuvieron acuerdos para que al determinado cumplimiento del número de semanas, en el caso de los que contribuyen para el seguro social, ¿verdad? Pudieran obtener una pensión después de determinada edad, después de determinado número de semanas de cotización, y poder de esa manera los trabajadores y sus familias tener una garantía que cuando éste deja de tener o pierde facultades físicas y mentales, pueda tener una subsistencia garantizada. Y no es gratis porque es una contribución que el trabajador mismo hizo durante sus muchos años de trabajo, ¿verdad? A esta seguridad. Entonces, originalmente el sistema de las pensiones era de manera tripartita, trabajador, Estado y patrón, ¿verdad? En el caso del sector público, el Estado tiene doble función. La dependencia en la que trabajan o prestan su servicio los trabajadores la hacen de patrón y el Estado también contribuye, por eso es tripartita. Y el trabajador con un porcentaje de su salario base de cotización. Este será el sistema de reparto, conocido como sistema de reparto, que en el caso del Seguro Social dejó de aplicarse a partir de 1997 con la reforma a la ley del Seguro Social. Ahí surgen las llamadas cuentas individuales, donde el trabajador va a tener su pensión en base a los ahorros que vaya juntando a través de sus años de servicio. En el caso de los trabajadores al servicio del Estado en el nivel federal, es el ISSSTE, y ahí se mide por años de servicio, y con la reforma a la ley del ISSSTE en 2007, que es cuando nace las cuentas individuales y se deja atrás el sistema de reparto, entonces ahí se mide por años de servicio y por edad. Esa es la razón. De tal forma que esta desindexación del salario mínimo tiene sus grandes virtudes para dejar que el salario mínimo pueda crecer y responder a las expectativas, a los objetivos que tienen, que el trabajador y su familia tengan el mínimo indispensable para que le alcance para la subsistencia más indispensable de su vida, ¿verdad? Pero también trae consecuencias muy importantes, que es lo que muchas veces no alcanzamos a ver, sobre todo para los pensionados y los trabajadores en activo. ¿Cómo afecta a unos y a otros? Los pensionados, porque a partir de la entrada en vigor de esta reforma en 2016, les dejaron de pagar sus pensiones, el incremento de sus pensiones, perdón, Sí, en el mismo porcentaje que se incrementan anualmente los salarios mínimos, ¿verdad? Y entonces su pensión decrece, ¿verdad? Los pensionados que ya tienen esa categoría sí pierden poder adquisitivo en su percepción mensual que estaban adquiriendo, porque hasta antes de la reforma todas las pensiones se incrementaban con el mismo porcentaje que incrementaban los salarios mínimos para el Distrito Federal o Ciudad de México. Esto hace que entonces haya una pérdida, pero también para los trabajadores en activo, porque en los trabajadores en activo, en el caso del sector público, en la reforma de 2007 se establece el reconocimiento de alguna manera a los derechos adquiridos para los trabajadores que se contrataron antes del 31 de marzo de 2007. Estos trabajadores les dieron la opción de escoger o bien quedarse en el régimen de reparto que los ampara el artículo 10º transitorio de esta ley del ISSSTE de 2007, de esta reforma, o bien optar por el bono, o bien conocido por los trabajadores como el ingreso a las cuentas individuales, donde el gobierno les daba un bono de entrada por las aportaciones que tenía, más una compensación por parte del gobierno, y a partir de ahí, bueno, pues este es su dinero, ¿verdad? Y le van aportando a su fondo de pensiones, y al final, bueno, pues lo que tengan de ahorro es lo que van a tener como monto de pensión, porque hay manera de que si tienes 6 millones de pesos, tú puedes llevar 5 millones, dejas 1 millón,
para que en la renta de ese millón, en la Afore que tú mejor escojas, puedas tener una pensión mínima garantizada. Si para eso se hace el cálculo, aproximadamente con un millón y de fracción de pesos, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues te dan el equivalente a un salario mínimo mensual y el resto del dinero te lo dan en una sola exhibición para que tú dispongas de él, ¿verdad? Entonces, esta situación se da a partir de estas dos reformas. Bueno, ¿cuál es el problema de que para los jubilados la desindexación y la aplicación, yo diría, ¿sí?, fuera de la ley, arbitraria por parte de los organismos de seguridad social como es el ISSSTE y el Seguro Social, en materia del incremento de las pensiones a los trabajadores, a los jubilados y pensionados? Bueno, como lo comentaba hace un momento, porque si te dejan de incrementar tu pensión en proporción al salario mínimo, yo nomás podría decir una cosa. Bueno, en 2017, en 2016, que es cuando entra la reforma en vigor, ¿sí?, el salario mínimo y la UMA costaban lo mismo, era exactamente igual. Pero en 2017, el salario mínimo va a recibir un incremento del 9.58%, mientras que la UMA de 3.50%. Es decir, ahí hay una diferencia ya donde va perdiendo el pensionado su monto mensual. En 2018, la UMA incrementa 6.77%, mientras que el salario mínimo se incrementa 10.39%. En el caso del 2019, la UMA tiene un incremento del 4.83 frente al 16.21, es decir, aquí ya se va al doble prácticamente. Se eleva el salario. El salario, ¿verdad? O sea, Hay una potencia bajando considerablemente ya el poder adquisitivo de las pensiones. En 2019, la UMA incrementa el 4.83 y el salario el 16.21%. En 2020, 4.45 la UMA contra 20% del salario, ¿verdad? En 2021, 3.40 contra 15% del salario. En 2022, 7.36 contra el 22% del salario. En 2023, 8.57 frente al 20% del salario. Y en 2024, 6.40 contra el 20% del salario. Y para este año, el salario incrementó el 12%, mientras la UMA el 4.50%. Entonces, si nosotros sumamos cada uno de los incrementos, las diferencias, a partir de que entra en vigor la unidad de medida de actualización o el índice nacional de precios al consumidor, con el que ahora se pagan los incrementos anuales de las pensiones, pues ya vemos que han perdido alrededor del 140%, si no es que un poco más. Yo no soy muy bueno para las matemáticas, pero esto es lo que más o menos deja de percibir un pensionado. Ahora, los pensionados, por ejemplo, en el caso del Seguro Social, tienen un máximo y un tope de pensiones, ¿verdad? Los que estaban en el régimen de reparto. Para la aplicación de las cuentas individuales, ahí no aplica esta situación. Para los que están en el régimen de reparto aún, ¿verdad? Bueno, en el caso del seguro, tienen derecho al piso hacia abajo de mínimo un salario mínimo, es decir, ahorita ya 8,000 y casi 9,000 pesos mensuales. En el caso del ISSSTE, y un máximo de 25 veces el valor del salario mínimo. En el caso del ISSSTE, son de un salario mínimo el tope, el piso, y hasta 10 veces el salario mínimo hacia arriba. Si nosotros multiplicamos 10 veces el salario mínimo de 8,000 y tantos pesos, casi 9,000, estamos hablando de cerca de 80,000, más de 80,000 pesos, de 90,000 pesos, que especialmente perjudica a aquellos trabajadores del Estado, en el caso de la burocracia, como los maestros, sobre todo los universitarios del Politécnico, los maestros que tienen tiempo completo en las secundarias, en los tecnológicos, en estas escuelas donde sus salarios de cotización rebasan las 10 veces el salario mínimo, ¿verdad? De tal forma que a ellos sí les perjudica de manera sustantiva, sobre todo, insisto, a los pensionados ya les está perjudicando, pero a los trabajadores en activo también les va a perjudicar, porque cuando se quieran jubilar se van a dar cuenta que su pensión viene muy considerablemente a la baja. Ahorita, por ejemplo, un maestro que está cotizando con 80,000 pesos, que es el de los 10 salarios mínimos, si se quisiera jubilar,
se va a ir a 33,900 pesos, que es lo máximo que puede obtener de pensión. ¿Cuánto dejó de percibir? A pesar de haber aportado en veces salarios mínimos, ¿verdad? Esa es la Sí, la realidad. realidad. En el caso del seguro social, pues pasa lo mismo, ¿no? De tal forma que yo creo que sí lo negativo de la reforma impacta para los pensionados y jubilados que tienen esa condición, para los trabajadores que están en el décimo transitorio o todavía en el sistema de reparto en el caso del Seguro Social, porque cuando se jubilen van a tener esta merma considerable. Yo creo que lo prudente sería que se revisara esta aplicación de la reforma, porque además la reforma en ningún momento habla de que las pensiones sean Utilizadas como media de... que las pensiones estén sujetas a la aplicación de la ley de unidad de actualización. En ningún momento se señala eso, ¿verdad? Esta fue un acto arbitrario de parte de, insisto, los institutos de seguridad social como el ISSSTE, el Seguro Social, que ya se extendió a todos. Hoy 42 sistemas pensionarios en México y en todos se está aplicando exactamente lo mismo. Originalmente de 2017, 18, en que empezaron los juicios ante los tribunales, los jubilados que tuvieron su condición de jubilados hasta antes de la entrada en vigor de la reforma, estaban ganando todos los juicios y le estaban reconociendo el pago en salarios mínimos. Pero a partir de 2021, en una muy mala interpretación y seguramente obedeciendo a las órdenes del Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia, a través de la segunda sala, en su calidad la Corte de un poder que interpreta las lagunas legales que deja el legislador en las reformas o en la elaboración de las leyes, bueno, pues dice que los salarios, que las pensiones no son consecuencia del salario. Digo, yo no sé en dónde tomaron ese criterio, ¿verdad? Porque nadie puede adquirir una pensión de los institutos como el ISSSTE o el Seguro Social o las Fuerzas Armadas o cualquier otro, ¿verdad? Si no contribuyó durante un determinado número de semanas o un determinado número de años, ¿verdad? Y cumple con la edad correspondiente. De tal forma que yo considero que quién sabe de dónde sacaron esto los ministros, ¿verdad? Seguramente, insisto, obedeciendo al Ejecutivo, que ya estaba sometido, presente en la Corte de entonces. Bueno, entonces dice, no tienen relación laboral las pensiones. ¿De dónde sale eso? Entonces cualquier hijo debe decirme que vaya y pida una pensión al ISSSTE o vaya y pida una pensión al Seguro Social a ver si se la dan y no se la dan. Es decir, no hay que confundir la pensión universal, que es la que se le da a todos los mayores de 65 años, ¿verdad? Porque es un derecho constitucional que ya viene de muchos años para atrás. No es cierto que sea nuevamente, No es de... en menos condiciones, pero en medios montos, pero ya tiene muchos años. Y por el otro lado, las pensiones contributivas, que esas son las que le cuestan al trabajador, le cuestan al Estado y le cuestan al patrón. Si es bien cierto que los montos que les descuentan a los trabajadores en activo es demasiado bajo, lo cierto es que habría que revisar, y que es correcto que se revise, las aportaciones de los trabajadores de manera mensual o quincenal para que cuando llegue el momento de la jubilación, bueno, pues estos trabajadores tengan una pensión superior y que se les reconozca que van así como que contribuyan con el 100% del salario integrado, a lo mejor, pues también que su pensión sea al 100% de su salario al momento del retiro de la misma y que sus incrementos sean conforme al salario mínimo y no conforme a la marcación de la UMA, porque además hay que decir algo. En un principio, allá en la reforma de 2002, bueno, 2001, cuando entra en vigor en 2002, en el caso de la ley del ISSSTE, se decía que se incorporaba el índice nacional de precios al consumidor o el salario mínimo, los incrementos que tuviera, y el que tuviera mayor beneficio era para aplicárselo a las pensiones. Eso era, hasta cierto punto era correcto, pero era una trampa, porque finalmente la inflación, ahora que está controlada y que el salario mínimo se despega, ¿verdad? Bueno, pues los perjudicó de manera sustantiva a los pensionados, ¿verdad? Insisto, a los pensionados que ya están en activo, como a los trabajadores que tienen la expectativa de obtener una pensión, cuando se pensionen van a tener este problema
los que están en el régimen de reparto en las 2 instituciones, bueno, en todas las instituciones de seguridad social, pero especialmente en el ISSSTE y en el Seguro Social. De tal forma que lo correcto para poder corregir esto tiene que ser, como ya hay estas sendas, jurisprudencias de 2021 y la de 2022, ¿verdad? Que la Corte Todas de tiene segunda sala. ya no puede ser echada para atrás por los tribunales. En consecuencia, la única forma que se tiene es que los legisladores cumplan realmente con su papel, sobre todo los diputados de representantes del pueblo, como ellos dicen, y que además la Constitución así lo dice, ¿verdad? Representantes populares, ellos responden a la población, los senadores, al Pacto Federal de los Estados, para que ellos en la reforma que le adicionen si las pensiones realmente deben ser sujetas a la aplicación de la unidad de medida y actualización o deben ser, para no poder perder su poder adquisitivo, a los incrementos que tenga el salario mínimo cada año, que sería lo justo, porque estos trabajadores ya en edad de retiro, como decimos, todos los estudios de la Seguridad Social dicen que las pensiones tienen como objetivo que el trabajador, cuando éste ha perdido fuerza física y mental, y que además le aparecen más enfermedades, tiene que gastar más en medicamentos, tiene que gastar más en médico, tiene que gastar en muchas cosas más, bueno, pues que le alcance su pensión para poder hacer frente a estas necesidades de la vida, ¿verdad? Entonces, consecuentemente, creo que aquí el legislador es el responsable de modificar esta situación. Yo hasta donde tengo entendido, hay algunas iniciativas que se han presentado por un partido político ante la Cámara de Diputados, pero las mayorías aplastantes no dejan que avance. Desde 2018 se presentó la iniciativa para que los trabajadores, para que los pensionados obtengan estos beneficios de que su pensión se siga incrementando conforme se incrementan los salarios mínimos en la Ciudad de México, ahora antes Distrito Federal. Y esto sería lo más justo. Entonces, ¿a quién corresponde resolver el problema? Las marchas y todo esto que vemos como ahorita la coordinadora de los Nacional de Trabajadores de la Educación y esporádicamente por ahí algunas otras organizaciones de trabajadores se van sobre el Ejecutivo, que es el responsable, sí, pero Claro. formalmente no es el que tiene que modificar. Lo que tienen que hacer los trabajadores de toda índole, sus familias, si quieren recuperar esto, es irse a exigirle a los diputados fundamentalmente y a los senadores de que revisen la reforma, que la contemplen las pensiones y jubilaciones para que se decanten están del lado de la población más necesitada, como dicen, pues entonces tendrán que modificar para que se recupere el incremento de las pensiones anualmente conforme incrementa el salario mínimo. Y si están en contra, bueno, pues entonces también que lo digan las mayorías de una vez, ¿no? Para ver de qué lado están y de esa manera los trabajadores poder exigir, insisto, a los legisladores, que es la única fuente a la que tienen que exigirle para que se revise la reforma del 26 constitucional, del 123 constitucional y poder recuperar este derecho violado. Y yo diría finalmente que las jurisprudencias violentaron un derecho adquirido, porque ¿qué dice nuestro orden jurídico todavía vigente, por lo menos de aquí hasta agosto? Lo que dice es que hay derechos adquiridos, principios de seguridad jurídica, ¿verdad? A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Bueno, pues aquí le dieron las jurisprudencias la retroactividad a la reforma porque agarraron parejo lo mismo a los pensionados y jubilados que adquirían su pensión hasta el 31 de diciembre de 2015, que ellos ya tenían su condición de pensionados y que es criterio de la misma Corte, que dice que los incrementos y el cálculo de las pensiones serán en base a la ley vigente al momento de adquirir tu condición de jubilado, de tal forma que ahí sí hay una violación a un derecho, ¿verdad? Ya adquirido. Y para los trabajadores en activo después de la reforma, bueno, dice la Corte que es una expectativa de derecho. Ok, habría que revisarlo, pero también no se nos olvide, hay trabajadores que tienen 30, 40 años que se contrataron con base a las reglas
que existían hasta antes de la reforma. De consecuencia, de tal razón que estos también tendrían que ser verdaderamente sujetos a revisión por los especialistas en derecho, ¿verdad? En materia de seguridad social, para ver hasta dónde se está perjudicando a estos trabajadores en activo que tienen expectativa, pero que sí contribuyeron de acuerdo a las reglas que vienen desde la ley del 73 y del 83 del caso del ISSSTE, ¿no? Si me regala unos breves minutos, y creo que ha sido muy enfocado su tema, su disertación que nos acaba de exponer, pero creo que hay un tema específico, ¿no? Porque al parecer la reforma venía bien, en un sentido bien. Si a lo mejor había ciertas lagunas en la parte orgánica, en la parte reglamentaria, pero nos enfocamos en algo muy importante y creo que ha sido muy reiterativo, en la parte de la interpretación restricta, al final de cuentas, que hace el órgano supremo, el único intérprete de la Constitución, que es muy debatible por esa parte. Entonces entendemos que a partir de que viene esa, con la jurisprudencia emitida por la segunda sala, 21 y 22, por ahí, si no mal recuerdo, emerge por contradicción de criterios, porque los tribunales de nuestro país, especialmente los órganos colegiados, no se ponían de acuerdo cuál era el criterio unificador que deben de seguir, que ese es el fin constitucional de que llegue a la Suprema Corte, ¿no? La unificación de que sea correcto. Pero bueno, es debatible, si entiendo esa situación, porque en esos temas habla de derechos, a veces, como usted lo expone, expectativas de derechos, un derecho reconocido que se puede modificar, no se puede modificar. Pero al final, esta interpretación de la Corte hizo restringirme los derechos, cuando a mi parecer, y de las reformas, en ningún momento se estaba hablando de restricción de derechos. La reforma no hablaba qué iba a pasar con el salario mínimo, con las pensiones, con la jubilación. Eso era aparte, ¿no? Pero ahí la Corte decidió meter esos temas y nos encontramos en este candado. Es evidente que la afectación es, ahí no debe de existir un porvenir, no solamente a los jubilados, sino a los que van a tener, como dice la Corte, esa expectativa de derecho a futuro. Sí, porque no se sabe todavía cuál va a ser los efectos o las condiciones que pueden tener en su haber de pensión, en su haber de retiro y un derecho de seguridad social como tal. ¿Qué impacto debemos de tener o qué porvenir debemos de tener en contra de esos criterios? Y como tal, usted lo dice, ¿qué podemos hacer nosotros como gobernados para dar esa, revertir esas decisiones? No pienso que sean buenas, sino que son malas decisiones, revertir esas decisiones por parte de nuestro órgano constitucional. ¿Qué podemos hacer? ¿O qué tiene algo en mente, algo, como podemos decir, definir si existen iniciativas, un proyecto de ley que pueda modificar esos criterios? Bueno, desde mi experiencia legislativa, porque también fui legislador Más que nada por eso, bueno, he estado, hace algún 2 años, y si vemos nosotros nuestro sistema jurídico, el derecho, ¿verdad? ¿Cuál es la fuente original de la norma? El Poder Legislativo, en el caso de México, ¿verdad? Las cámaras, el Congreso de la Unión, en el caso de la legislación local, pues, los congresos locales. Bueno, entonces, frente a una situación ya dada e interpretada por la Corte en junio de 2021 y en mayo de 2022 con las jurisprudencias que comentábamos, ¿verdad? Ya no hay otro instrumento legal porque los tribunales y los jueces están obligados, magistrados y jueces están obligados a observar la jurisprudencia del Supremo Poder Judicial, ¿verdad? En este caso, la Suprema Corte Judicial Nacional, el máximo órgano en materia del Poder Judicial. Bueno, pues ya nuestro sistema jurídico dice que estas jurisprudencias tienen que ser de observancia obligatoria para jueces y magistrados, ¿verdad? Para los juzgadores, de tal forma que ellos ya no tienen para dónde hacerse. El único camino, como lo decía yo hace rato, es que los trabajadores, ¿verdad? Se movilicen a exigirle a sus legisladores, ¿verdad? Porque, y eso tienen que definir si están con las clases menos favorecidas o están con los poderosos, yo diría en ese sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es materia de legislador claro. hacer la reforma de la reforma, donde se aclare que las pensiones son producto del esfuerzo de los trabajadores del Estado y de los patrones y consecuentemente
se derivan de la relación laboral por 30 años o más de cotización y consecuentemente deben de ser calculadas o en veces los salarios mínimos, porque el salario mínimo rige la relación obrero-patronal, es la medida que va a determinar el monto a pagar en la relación laboral. De tal forma que el único camino es el legislativo. ¿Qué pueden hacer los gobernados? Diría los trabajadores a los que verdaderamente les perjudica. A los trabajadores en activo y a los jubilados que ya tienen. Y yo diría que inclusive hasta aquellos que no son trabajadores formalmente en este momento, ¿verdad? Pero que a lo mejor tienen la expectativa de un día contratarse en el sector público, contratarse en las empresas privadas, pues bueno, pues tienen que movilizarse, reitero, para exigirle a diputados y senadores que no evadan su responsabilidad, que ellos se manifiesten, que paguen el costo político para decir es o no es derivado de la relación laboral y no dejárselo a interpretación de la Corte, que la Corte, pues nomás hay que decir, ¿y por qué los magistrados o los ministros de la Corte no dijeron, y nos bajamos también las pensiones a las sumas, ¿verdad? Ellos siguen conservando sus pensiones muy cuantiosas y bueno, pues yo no entendería por qué unos cuantos tienen que someter a las mayorías, que en este caso son los trabajadores. Ese es el camino que yo le veo, el único camino para poder modificar la Constitución. De ahí tiene que quedar, ¿verdad? Claro. Claro, y luego las leyes reglamentarias. Porque además las leyes reglamentarias siguen hablando, sobre todo la ley del ISSSTE, sigue hablando de veces salarios mínimos. Es incongruente, pero así está. Con lo de la Corte, su interpretación y con lo que está reglamentariamente regulado. Hay un aspecto ya, más o menos para entrar un poquito a una fase conclusiva. eh, Creo que ese mismo problema se está emergiendo no solamente en el sector. Por ejemplo, hablamos de la parte colectiva, de la negociación colectiva, los contratos. Un claro ejemplo que se me viene a la mente es la parte de Comisión Federal de Electricidad, sus cláusulas contractuales, sus cláusulas colectivas. Sabemos que allá se manejan por bienios. Cada bienio hacen sus modificaciones, formalidades de ley. Y ese tema es muy importante también para, por ejemplo, para ese sector, que es muy amplio, porque son puesta, bueno, tengo un dato ahí con estas cuestiones de las reformas en materia de sindicalismo. Creo que representó la Comisión Federal de Electricidad 60.000 trabajadores y los sindicalizados, bueno, hay 75 son los que manejan esa parte de la Comisión Federal de Electricidad. Pero muy importante lo que quiero enfocar es que el contrato colectivo en ese momento, el 1416, para los derechos de jubilación, regulaba que en ese entonces la cláusula 69 te regulaba la parte eh, que los derechos de jubilación se incrementarían conforme a qué, conforme a la integración de los trabajadores en activo. Y por ende, su jubilación iba a ser en pensión, conforme al salario que va a subir. Después de ese contrato vino su revisión, hubo modificaciones a esa cláusula y ahora se maneja a partir del 2018 a la fecha que el salario, sus incrementos se realizarán conforme al índice del precio nacional del consumidor. Entonces, con ese argumento que me acaba de exponer hace unos momentos, quiero entender que tanto el índice de precio del consumidor como las sumas van a tener ese mismo tabulador o esa misma función. ¿Por qué? Porque no es su naturaleza del salario. ¿Estamos de acuerdo? Es que el índice nacional de precios al consumidor, ¿qué es en realidad? Es el incremento de la canasta básica, Claro. ¿verdad? Es el incremento de la vida en un año, en 12 meses, ¿verdad? Y ese es el valor que el INEGI, ¿verdad?, determina, de acuerdo a los estudios que realiza de manera periódica, y es el valor de la UMA cada año. Entonces, dijéramos que para fines prácticos, para la gente que no está muy avesada en esto, pues la UMA y el Índice Nacional de Precios al Consumidor es exactamente lo mismo, ¿verdad? Y por supuesto, en esto del contrato colectivo de algunas empresas y algunos organismos públicos descentralizados, Pesado. ¿verdad? Como es el caso de la Comisión Federal de Electricidad o Petróleos Mexicanos o cualquier otro de estos que todavía existen en la administración pública del Estado mexicano. Bueno, pues obviamente que hace muchos años tuvieron sus luchas los trabajadores, lograron estas conquistas muy por arriba de la ley, ¿verdad? Claro. Y sin embargo, hoy, de buenas a primeras, extrañamente, sin que se movilizaran, vinieron, se las quitaron y nadie dice nada,
¿verdad? Nadie dice nada, los líderes sindicales no sé dónde están, ¿verdad? Porque, pues, sí les perjudica de manera sustantiva, porque si es bien cierto que tienen altas prestaciones, el sector eléctrico, el sector energético, el sector, todos estos, que son excepciones de la regla, bueno, también es cierto que como quiera que sea, son conquistas que les reconocieron, ¿verdad? En su momento, y ellos no tienen la culpa. Bueno, pues, finalmente lo lograron y qué bueno que tengan cada vez más, reconocimientos. Yo creo que además el derecho al trabajo, ¿verdad? Es un derecho humano, todos lo sabemos que es un derecho al trabajo. Y el derecho a las pensiones son un derecho humano y un derecho social. ¿Por qué? Bueno, pues porque son las luchas largas de los que menos tienen para lograr este tipo de cosas. Entonces, efectivamente, con las revisiones bianuales de los contratos colectivos de trabajo, se van modificando, hoy día se modificaron ya las condiciones y ahora aunque siguen siendo altas sus expectativas para estos sectores, lo cierto es que ya perdieron poder adquisitivo para efecto de las pensiones, porque se ajustan al índice nacional del precio al consumidor, que es lo mismo de la UMA, ¿verdad? Y no a los incrementos sustantivos que están El salario teniendo mínimo. los trabajadores en activo, que les aplican el salario mínimo, ¿no? Ok, bueno, sobre ese aspecto es muy importante. Bueno, me quería porque al final va relacionado a esos temas. Y creo que de manera conclusiva lo has puesto de manera muy clara. Creo que el tema ahora a debatir o el tema que se debe exponer en las legislaturas, los derechos que estamos solicitando, es que debe existir una reforma constitucional para desindexar el salario de cargas impositivas de la relación laboral. Porque con estas contradicciones de tesis, estas conclusiones, estas interpretaciones de la Suprema Corte, creo que ahora lo que estamos a buscar es desempezar el salario de una carga del laboral. Yo creo que no, ya está desindexado el salario. Yo creo que A más lo que me bien. refiero es por lo que está diciendo la interpretación de la Corte. Claro, claro. O sea, lo que más bien, tendría que hacer el legislador, es decir, a ver, la UMA se creó de buena manera por los legisladores del 2015 para que, el salario creciera. Perfecto. Bueno, sí, pero las pensiones sí son derivadas de los muchos años de trabajo de aportaciones del trabajador, del patrón y del Estado. Entonces, aquí hay un esfuerzo al que estás lastimando. Tienes que reconocer que la pensión sí se deriva de la relación laboral. Exactamente. Está bien que siga estando el salario fuera de cargas impositivas como multas, recargos, créditos hipotecarios, créditos personales, todo ese tipo de cosas. Está muy bien, porque eso beneficia finalmente a los trabajadores, a sus familias y a los no trabajadores también los beneficios, hay que dejar lo bueno de la reforma. Lo que hay que hacer es revisar en dónde está perjudicando la reforma y a qué sectores está perjudicando la reforma. La reforma está perjudicando a la base trabajadora, a los trabajadores, sobre todo los de menos ingresos, que son los que no tienen la posibilidad de ahorrar de manera adicional a los descuentos que les hacen de manera quincenal o semanal, para que cuando llegue el momento del retiro, pues tengan recursos suficientes para hacerle frente a las necesidades de la vida, sobre todo las enfermedades. Hoy vemos que la salud pública, pues, tiene mucho que desear, ¿verdad? Cada vez hay menos medicamentos, menos especialidades, menos todo, y entonces el jubilado se ve en la necesidad de ir a contratar un médico particular, especialista, una clínica particular, un hospital particular, pues no le alcanza, ¿verdad? Esa es la realidad que vivimos en el país. Pues, por eso es importante que el legislador efectivamente revise eso y que deje la desindexación como bien está, como es el objetivo, para que las pensiones entren en el carril de las conquistas de los trabajadores para que al momento del retiro estos no pierdan poder adquisitivo y sus pensiones sigan creciendo conforme crece el salario mínimo, ¿no? Porque la mayor parte de las pensiones, además, son pensiones que tienen el equivalente a 1 o 2 salarios mínimos, no más, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hay que atender a esa población. Bueno, pues por el momento es un excelente tema. Yo creo que da mucha pauta para demás temas. Pero creo que el eje primordial es revisar esa parte, ¿no? Como usted lo está exponiendo, son conquistas que se van generando en etapas, en años, por lucha de los trabajadores, y al final estas decisiones, más malas que buenas, son restrictas, violentan derechos, y como lo he dicho, pues la lucha tiene que seguir,
no solo en el ámbito judicial, ¿no? Hacernos cargo y solicitarle a nuestros representantes que esos temas de Exigirle más de solicitarle sus y para eso los elegimos exactamente, exigirles que se revisen esos temas, que son temas pendientes y bueno, les reitero que todo va en razón, en un porvenir, ¿no? En un porvenir que van a tener en su momento las personas jubiladas y los trabajadores en Haití, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, licenciado. Por el momento voy a cerrar a cámaras esta conversación que hemos tenido con usted. Como hemos expuesto, tiene el amplio tema, tiene el conocimiento necesario, aparte de la cuestión litigante y como sus ámbitos que ha expuesto parlamentarios y funciones públicas que ha ejercido. Creo que es la persona indicada para ciertamente dar un camino de lo que podemos hacer de manera colectiva, exigir a esos representantes que tenemos en estos tiempos y sea un porvenir concreto para seguir la lucha, ¿no? Para esos justos medios o esos justos en materia de jubilación. Muchas gracias, pero bueno, dejamos por el momento esta videograbación con ustedes y todo dato, consulta, se dejarán a nuestras páginas del despacho o personales para una asesoría más concreta de esos temas que están en puerta todavía. Muchísimas gracias. Encantado.